Gloria a Dios por la nueva oportunidad que nos da de tenernos reunidos en esta iglesia por las casas. Yo me alegré con los que me decían, decía el salmista, a la casa de Jehová iremos. Y ahora la casa de Jehová va a ti a través de esta iglesia por las casas. Gracias por sintonizarnos, gracias por compartir este enlace con otras personas para que puedan tener una palabra de Dios a sus vidas. Quiero invitarles a que vayamos a 2 de Corintios. En el capítulo 10, mis amados hermanos y amigos, vamos a reflexionar en la palabra de Dios en el versículo 3 al versículo 5, que dice: pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Está hablando el apóstol Pablo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De eso vamos a hablar ahorita. Las armas de guerra de Jehová. Las armas de guerra de Jehová. Dice Pablo que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. He retomado un tema sobre las batallas de guerra de Jehová y ya vimos, por si usted no lo ha visto, se lo recapitulo para que usted pueda buscar también estos mensajes y verlos. Primero, que Dios llama a muchos y escoge a pocos, escoge a sus soldados. También escoge sus propias estrategias de guerra. Vimos que esas estrategias es que le siembra temor al enemigo y que organiza a sus soldados en 3 campamentos. Pero ahora vamos a ver cuáles son las armas de guerra que Jehová utiliza para librar sus batallas. Voy a invitarle a que regrese al libro de Jueces, ahí casi al inicio de la Biblia, en el capítulo 7 y el versículo 16. Fue donde nos quedamos en la reunión anterior, y dice que Gedeón, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿A qué estamos refiriendo? A que Dios le había dicho a Gedeón que lo iba a utilizar para defender al pueblo de los madianitas que los estaban atacando. 135,000 madianitas venían en contra de los ejércitos de Jehová. Le llamamos los ejércitos, pero no era gente armada, no tenían armas. Acababan de salir de pasar 40 años dando vueltas en el desierto, recién se estaban instalando. Acababa de morir Josué y ellos habían empezado una serie de situaciones muy difíciles. Pero Dios levanta a Gedeón y le dice: llama a los que quieran venir. 135,000 madianitas vienen contra ti, y obedecieron al llamado 32,000 israelitas. Y le dice Dios: no, es mucha gente, le dijo. Así van a decir de que ustedes fueron los que lograron la guerra. Óigame, 135,000 y ellos solo eran 32,000, estaban más que suficiente. De pocos para sentirse victoriosos. Pero le dice Dios: no, todos los que tengan miedo, decirles que se regresen. Se regresaron 22,000. Quedaron 10,000 personas ahí. Le dice: va a llevarlos al arroyo, y al que yo te diga este va a ir, y al que yo te diga este no va a ir. Y dice que les dijo: dile a todos que beban agua del río. Y dice que 9,700 hombres se pusieron boca abajo sobre las aguas a tomar agua, y solo 300 de ellos llevaron el agua con su mano y alertas a todo. Con estos 300, le digo, suficiente para que yo les dé la victoria. Y después vimos que Dios le dio las estrategias. A Gedeón le dijo: organiza 3 escuadrones, le dijo, y así los vamos a atacar. Cabe mencionar, hermanos, que el campamento de los madianitas estaba así como en un valle, y Dios mandó a Gedeón a ponerse en las montañas de los alrededores de ese valle. Puso 3 campamentos, 3 grupos de su ejército. Cada grupo tenía 100, ni siquiera soldados, dijimos la vez anterior. Eran solamente personas dispuestas a luchar. ¿Cuáles son las armas que Dios utiliza para librar sus batallas? Número 1, son armas fuera de la lógica humana, como acabamos de leer en 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza.
dígame usted, ¿quién iría a una guerra armado como iban estos hombres, con un cántaro vacío, cántaros de barro vacíos, trompetas en sus manos y unas teas encendidas? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Agarrar a cantarazos? Solo para un enemigo nos hubiera servido. Quemarlos, solo un par hubiéramos quemado. Tocarle la trompeta en el oído para reventarle los tímpanos, no sé si se hubiera esperado el otro ahí que le sonáramos. Pero mire, Dios usa medios, como dijimos en la reunión anterior, fuera de nuestra lógica. Nuestras armas no son carnales. Estas armas no son carnales porque van contra la lógica humana, pero sí son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas son fuerzas mayores que nosotros, aparentemente. Pero Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que deambulan en las regiones celestes. Yo no tengo enemigo físico de carne en esta tierra. Mi enemigo se llama Satanás, porque él lucha y se opone a todo lo que Dios quiere hacer y bendecirnos. Así que Satanás, yo no le voy a poder disparar, yo no le voy a poder dar una puñalada, tirar una flecha, no. Pero para eso Dios me ha capacitado y investido con armas fuera de la lógica humana, fuera de esa lógica humana, y son armas espirituales. Estas armas no solo son armas fuera de la lógica humana, sino también son armas simbólicas de lo que es la verdadera fuerza. Y lo vamos a ver. Dijimos que allí en el versículo 16 de Jueces capítulo 7 dice que les dijo Gedeón, les dio a ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardientes dentro de los cántaros. Las teas iban adentro de los cántaros para que no se viera la luz. Acuérdese que los madianitas estaban en el valle y a ellos el Señor los formó arriba de las montañas, ahí en la cima de las montañas. Era una oscuridad, no había energía eléctrica. Entonces ahí están los secretos de lo que Dios hace. Estas armas, como dije, solo eran simbólicos. La trompeta, o shofar, como le llaman los griegos y hebreos, ¿verdad? Era hecha de un cuerno curvado de animal. Otros le llaman corneta. Tuvo y tiene todavía para los israelitas varios usos. ¿Sabe que en el monte de Sión se sonó la trompeta cuando Jehová descendió al monte Sión a darle a Moisés las tablas de la ley y hablar con su pueblo? Anunció la entrega de la ley. Después que Dios descendió para hablar con su pueblo y el pueblo, lee Éxodo 19, no pudo resistir la presencia de Dios. Le dijeron, no, Moisés, no aguantamos, porque dice que cuando la presencia de Dios bajó, primero sonaron las trompetas, luego hubo terremotos, temblaba la tierra, se oyó un estruendo grande y no podían soportar cuando Dios hablaba, eran como truenos que había. Entonces le dijeron, no podemos soportar la presencia de Dios, sube tú a hablar con Dios, Moisés, y tú nos vienes a contar, le dijo. Entonces cuando la ley se le entregó a Moisés, también se sonaron las trompetas y él regresó y se la dio al pueblo. Anunció la destrucción de la ciudad de Jericó. Usted lo puede leer en Josué capítulo 6. Y anunciaba algún peligro inminente, como lo narra el profeta Ezequiel en el capítulo 33. Ellos ponían soldados que estaban pendientes de lo que sucedía afuera y para que les apercibiera cuando el enemigo llegaba. Cuando el enemigo venía de lejos, el atalaya que estaba puesto en un garitón, todavía lo vemos hoy en los cuarteles, desde lejos veía venir al enemigo y sonaba la trompeta y todos se apercibían. Esta trompeta de la atalaya se compara con la voz profética del evangelio que todos debemos anunciar. Sabe que nosotros debemos pararnos en los lugares altos y ver. Párate ahí en el lugar alto. ¿Cuántos miembros de tu familia todavía no tienen de Jesucristo? El enemigo de nuestras almas viene. Toca la trompeta, anuncia el evangelio de Jesucristo para que se aperciban, para que abran sus corazones a Cristo Jesús y no perezcan ante el enemigo de nuestras almas. El Señor vino para
salvarnos. Satanás viene para robar, para hurtar, para destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida eterna. Pero tú y yo somos los que tenemos que sonar esta trompeta del evangelio. Eso era un llamado a la guerra. En Nehemías 4:20 dice Nehemías: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, le dijo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios peleará por nosotros, pero va a pelear a los que se reúnan. La trompeta tiene y ha tenido muchos usos. Había que anunciar días especiales porque habían diferentes sonidos de trompeta, y se anunciaba el día de la expiación, que es una fiesta tremenda para los judíos, que era cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo a expiar los pecados propios y los del pueblo. Se sonaba la trompeta. Se sonaba cuando iniciaba el año de jubileo, que ese año era de fiesta todo el año. Mire, si el evangelio no es para gente aburrida, el evangelio es de fiesta. Pero también anunció cuando el arca del pacto, que había sido dejada perdida por allá, Dios usó a David para que la trajeran de regreso. ¿Se acuerda que está aquella alabanza que cantamos, que David danzaba y David se regocijaba? Y tenemos ahí también aquella remolineando, remolineando, porque David dice que de júbilo daba vueltas vestido con un efod de lino, y él daba vueltas de emoción que venían. Pero ¿cómo sabía David que ya venía el arca de regreso? Porque las trompetas anunciaban la presencia del arca en el lugar, que eso era símbolo de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces llevaban trompetas, símbolo de ¿qué dijimos? De anuncio de que Jehová está cerca, que hay momento de entrar a la guerra, del día de la expiación, del día de jubileo y de todas esas cosas. Pero también les dijo que llevaran cántaros vacíos. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, quizás usted ya se puede este versículo, a mí me impacta mucho. El apóstol Pablo dijo: pero tenemos este tesoro, o sea, el evangelio, en vasos de barro, mi vida, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Nosotros somos vasos de barro. Dios está buscando cántaros, pero dice que tenían que ser vacíos. Si aquellos cántaros que llevaban los guerreros de Gedeón hubieran llevado agua, al meter la antorcha se hubieran apagado. Si hubieran llevado arena, al meter la antorcha se hubieran apagado las antorchas. Es necesario cántaros vacíos. Sabe que Dios quiere utilizar armas de guerra, pregoneros del evangelio que se vacíen de sí mismos para que Dios los pueda llenar. O sea, dispuestos a ser llenos de Dios. Juan capítulo 3 versículo 30 nos cuenta que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Tienes que menguar a tu orgullo, tu vanidad, tus anhelos, tus deseos, para que Cristo pueda crecer en ti. Y que la gente ya no nos mire a nosotros, que mire a Jesús en nosotros. ¿Verdad que es un arma de guerra bien necesaria? Tenían que ser vacíos, pero también dice de qué material tenían que ser estos cántaros. Tenían que ser de barro. ¿Por qué? Porque el barro es algo moldeable. ¿Sabe que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos como instrumentos en sus manos, pero que nos dejemos moldear del Señor? No que es que así digo yo y así se va a hacer. Es que a mí nadie me dice cómo hacer las cosas. No, por eso Dios escoge a los valientes, porque llama a muchos, pero muchos no se dejan moldear por el Señor. Por eso Dios no los puede usar. Seamos cántaros, depósitos donde Dios nos moldee según lo que Él quiera poner dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué de barro? Porque son moldeables, pero son vasijas frágiles, débiles, que estemos dispuestos a quebrarnos en la presencia del Señor, hermanos, dispuestos a que Dios sea el que se glorifique sobre nuestras vidas. Si a Dios no le agrada algo de mi vida, pues que lo quite. Se da cuenta que estas armas no son carnales, sino espirituales, pero son poderosas en Dios. Imagínense, trompetas, pregonar la palabra de Dios. ¿A cuántos te ha ganado para Cristo, hermano o hermana? Por lo menos te ha ganado tu familia. Y aunque no te la haya ganado, les han anunciado el evangelio del reino. Han dicho a todos cuánto Dios te ama y qué ha hecho por ti. Es que como yo no voy al bíblico porque no quiere, porque tienes a disposición en tu iglesia un instituto bíblico que se esmera por preparar a los siervos que Dios llama, no los llamamos nosotros. Y lo tienes a disposición, pero eres haragán, eres haragana, pero no te quieres sacrificar.
Tiene que ser una trompeta de Dios en este lugar, pero tienes que vaciarte de ti. Dios quiere usarte, pero tiene que dejarte en las manos de Dios para que, como barro en manos del alfarero, Él te dé la forma de lo que Dios quiera usarte. ¿Será que serás un vaso delgadito, alto, gordo, cántaro, olla? No sé para qué Dios te va a usar. Pero tienes que estar dispuesto a que si te has equivocado en tu vida, si estás fallando, puede ser quebrantado en las manos del alfarero y luego puede ser vuelto a ser en sus manos. Pero por último dice que llevaban teas ardiendo, teas encendidas. Era luz que debía de alumbrar. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ahí en Juan 8:12. Y el Señor Jesús nos mandó y dijo, Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Sabe qué es testimonio lo que tenemos que dar? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Das testimonio en casa? ¿Con tu cónyuge? ¿Con tus padres? ¿Con tu familia? ¿Con tus vecinos? ¿El lugar donde trabajas o donde estudias? En la misma congregación. ¿Damos testimonio? ¿A qué te reúnes con otros? ¿A chambrear? ¿A hablar de otros? ¿A criticar? ¿O te reúnes a orar y hablar del Señor? Mire, somos testimonio, somos luz. Dice que la luz encendida, una candela encendida, pruébelo cuando se vea la luz, incluso con una lámpara. Si usted alumbra así de frente, lastima los ojos, pero si alumbra el techo, se esparce la luz y usted tiene más amplitud. Dios quiere que la luz del Evangelio alumbre a todos los que nos rodea. Pero para que la luz resplandezca, debemos de hacer algo. Dice que Gedeón reunió a aquellos hombres alrededor y los madianitas estaban dormidos. Le voy a dejar de tarea que lea Jueces capítulo 7, lea de 6 y 7 para que le haya más sentido. Y dice que estaban dormidos los madianitas abajo. Gedeón con 3 escuadrones de 100 cada uno rodearon. Y Gedeón les dijo: hagan lo que yo hago. Y dice que cuando estaban arriba, dice el versículo 18: yo tocaré la trompeta, dijo Gedeón, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del todo campamento, y van a decir: por Jehová y por Gedeón. Entonces, hermano, dice que estaban agazapados, todo mundo dormido, a la hora más oscura de la noche, y de repente se paró Gedeón. Y dice que cuando se paró Gedeón, dice que empezaron a sonar las trompetas. Imagínese usted dormido y que le suenen un trompetazo en el oído. Se asustaron los madianitas. Y encima de eso dice que alrededor oyeron crash cuando quebraron los cántaros. Acuérdense que eran de barro. Imagínese el sonido que se concentró en el valle. ¿Cómo se habrá oído ese estruendo? Despertados con un trompetazo, con un sonido que parecía que era gente armada la que venía. Y miran las luces encendidas y todo aquello se iluminó. Cuando uno va despertando y le ponen una luz enfrente, se alucina, no mira bien porque se dilata la pupila y no está viendo normalmente. Entonces dice de que tocaron la trompeta, dice, con la mano derecha, y gritaron por la espada de Jehová y por Gedeón, y dice que quebraron los cántaros. Con la mano derecha quebraron los cántaros y con la izquierda tocaban la trompeta. Aquellos madianitas, dice la Biblia, que mientras los 300 hombres de Gedeón tocaban la trompeta, dice que Jehová, versículo 22, puso la espada de cada uno de los madianitas contra su compañero en todo el campamento. 300 hombres arriba y 135,000 abajo, matándose entre ellos. Esas son las armas que Jehová ocupa para ganar las batallas, para liberar a los israelitas de una guerra de más de 135,000 madianitas. Solamente fueron necesarios 300 hombres valientes, dispuestos y obedientes, cántaros, trompetas y teas escondidas, y un líder sometido, obediente y leal. ¿Cuál fue el secreto de la tremenda victoria del pueblo de Israel? Número 1, se mantuvieron unidos. Fueron obedientes, fueron fieles, actuaron con valor y usaron las armas de guerra del Señor. ¿Cuántos están en contra tuya? No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí, decía David, porque en Jehová he confiado. Espera en Dios, porque aún has de adorarle. Pero si estás lejos de Dios, acércate al Señor.
Te voy a dejar una oración al final para que la repitas, nos llames, nos hagas saber tu decisión para orar por ti y si es necesario ayudarte en este caminar de la vida. Y tú, querido hermano, suena la trompeta del Evangelio a todos los que te rodean. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.